Hola a todos mis queridos alumnos y alumnas del cuarto año básico. Hoy día vamos a hablar sobre un tema que es súper entretenido, súper interesante para todos ustedes y que lo habíamos visto en la clase pasada, ya que es el cómic o también como ustedes lo conocen, la historieta, ¿cierto? Muchas veces ustedes seguramente han visto cómics e historietas de distintos tipos de personajes y de series cómicas, ¿cierto? Como por ejemplo Batman, Superman, Condorito, etcétera. Hay muchos tipos de cómics. ¿Qué características tiene este tipo de texto? Primero que todo, y antes de poder fijarnos bien en todo esto que son los elementos que tiene una historieta, vamos a hablar de la historia del cómic en general. Yo siempre en las clases les menciono y les distingo bien los tipos de texto, ¿cierto? Si este es literario o no literario y cuál es su propósito. Bueno, ¿qué pasa con la historieta o con el cómic? Pasa lo siguiente, siempre y durante largos años se ha debatido si es que este es un texto literario o no. Formalmente el cómic es considerado como un texto no literario. ¿Por qué? Porque se basa principalmente en elementos gráficos, como lo están viendo acá, que son los dibujos, ¿ya? De hecho, hay cómics que no tienen diálogos y para poder tener literatura nosotros primero que todo tenemos que tener textos, tenemos que tener un diálogo formal, ¿cierto? Y esto no sucede en todos los cómics. Entonces, decir que el cómic es parte de la literatura es algo muy arriesgado. Si bien hay una línea muy finita entre lo que es la literatura y lo que no lo es, el cómic no está dentro, digamos, de la gama de textos literarios. Así que podríamos decir que es un texto no literario. Bien, ¿qué tipo de elementos pueden observar ustedes acá dentro de esta historieta chiquitita que está acá? ¿Ya? Fíjense bien. Ya, primero que todo podemos ver a un personaje, ¿cierto? En todas nuestras historias nosotros tenemos que tener un personaje que es inventada, ¿cierto? Por un autor. ¿Qué otros elementos podemos ver acá? Podemos ver dibujos, el entorno del personaje, ¿cierto? Y podemos observar un diálogo. Él está teniendo algún tipo de conversación. Leamos la conversación. Dice, ¿aló? ¿Con zapatería el dedo chico? Número equivocado, le dicen. Por eso mismo los llamo torpes. Los zapatos que me vendieron hoy me quedan chicos. Me dieron un número equivocado. Qué gracioso, ¿cierto? Se pueden dar cuenta entonces que él está manteniendo una conversación telefónica con alguien al cual le quiere reclamar por un zapato y justamente le dice el número equivocado, pero irónicamente le están diciendo a modo de que él no está llamando al lugar donde él tenía el objetivo de llamar, ¿cierto? Ya, si se pueden dar cuenta, ¿por qué esto nos parece tan interesante y tan llamativo? Porque primero que todo mantiene muchos colores y yo creo que lo que más le gusta a ustedes es que tiene poco texto, ¿cierto? Lo preciso y lo conciso. Vamos viendo entonces. El cómic o la historieta, dice ahí, es un tipo de texto que relata una situación en viñetas o cuadros de diálogo. De cualquiera de las dos formas se puede llamar este cuadradito que ustedes están viendo, que está marcando aquí mi mouse. Ese cuadradito entonces se llama viñeta. Entonces acá, ¿cuántas viñetas pueden observar ustedes? Contemos. Una, dos, tres, cuatro viñetas, ¿cierto? Entonces, en resumen, cada cuadrado dentro de una historieta se llama viñeta, ¿ya? Eso que están viendo ustedes ahí entonces son viñetas o cuadros de diálogos, como le había dicho anteriormente. Cada diálogo de los personajes está escrito en globos. Miren la flechita roja, nos está apuntando un globo de texto, ¿ya? Si se dan cuenta, yo les dije delante que esto es opcional. Van a encontrar historietas que tienen globos de texto, como también van a encontrar historietas que no las poseen. Ahora bien, los globos de texto van a tener diferentes formas, eso va a depender de lo que quiere transmitir el personaje. Eso lo vamos a ver más adelante, sí. Lo que yo quiero por mientras es que ustedes vayan reconociendo cuáles son las partes dentro de una historieta. Entonces tenemos nuestra primera parte que son las viñetas y luego habíamos dicho que aquí adentro de las viñetas teníamos los globos de diálogo, ¿cierto? Globos de texto. Los globos de texto poseen diferentes formas de acuerdo a la intención del personaje y pueden ser humorísticos o no. ¿Ya? Continuemos entonces.
En las viñetas o cuadros muchas veces aparece un narrador que no está presente en los hechos. Recuerden, chicos, no solamente en la historieta, el narrador es un ser ficticio que el autor presenta para que cuente la historia, ¿cierto? Recordemos entonces, dentro de un texto tenemos a un autor, ¿cierto? Que es quien escribe la historia, y este autor nos inventa a un narrador, que es la persona que él considera más idónea para poder relatar la historia. Este narrador es un ser ficticio, ¿cierto? Es como un fantasmita que está contando la historia, o sea, solamente presta su voz, ¿ya? Y puede narrar en primera persona o tercera persona generalmente. Segunda persona la vamos a encontrar más para textos no literarios como las publicidades, ¿ya? Pero no nos vayamos tan en la profundidad. Vamos a reconocer entonces que aquí, dentro de la historieta, también hay un narrador que nos va a contar esta historia, ¿ya? Que no está presente en los hechos. En la historieta se utiliza de forma especial los signos ortográficos. Acá, chicos, sobre todo en las historietas van a encontrar muchos signos de interrogación y signos de exclamación, porque las historietas tienen esa característica particular de que son súper exagerados para contar las historias, como ustedes vieron en la historia anterior. A ver, nos vamos a devolver. Acá en la historia de Condorito, ¿qué pasa? Él está llamando muy entusiasta a la zapatería y por eso aparecen estos signos de exclamación, ¿cierto? Luego él realiza la pregunta. Generalmente como son historias cortas se basan en preguntas y respuestas, por eso ocupan tanto este signo que está aquí. Después, como él se enfurece, ¿cierto? Se enoja, vuelve a utilizar estos signos de exclamación para poder hacer notar a los lectores que él está utilizando un tono más fuerte, ¿cierto? Entonces, van a encontrar que hay muchos signos de interrogación y exclamación para dar expresividad al texto. Las historietas también son llamadas cómics, tira cómica, tira de prensa. Miren qué interesante, no solamente las vamos a conocer como cómics, sino como tira cómica o tira de prensa. Si yo les pregunto de la tira cómica o la tira de prensa, ustedes tienen que asociar inmediatamente que yo les estoy hablando del mismo elemento. ¿Ya? Veamos. Acá está un poco más gráfico lo que yo les quería decir delante. ¿Cuál es la estructura de nuestra historieta? Acá entonces, donde se dirige la flechita rosada, podemos encontrar los globos de diálogo. Recuerden que estos tienen distintas formas según lo que quiera expresar el personaje, pero nos vamos a interiorizar más en eso adelante, ¿ya? Pero esto se llama globo de diálogo. Luego, les habíamos dicho que estos cuadraditos que teníamos por acá se llamaban viñetas o cuadros de diálogo, ¿cierto? Esto ustedes ya lo estuvieron viendo, ¿ya? Estos cuadrados se llaman cuadros de diálogos para que no haya confusión. No es lo que está dentro, sino el contorno que rodea a todos los personajes y los globos de diálogo. Y miren qué interesante. Acá aparece lo que es la onomatopeya. Bueno, la onomatopeya son esos sonidos que se van produciendo dentro del texto. Obviamente, como los textos no son interactivos y no se escuchan, ¿cierto? Nosotros vamos a leer los sonidos que se van produciendo. Principalmente porque yo les puse un ejemplo de Condorito, que es un personaje tan popular en Chile. Porque sobre todo en Condorito se utiliza bastante la onomatopeya, ¿ya? El plop, el puff, el puff, etcétera. Todos esos sonidos que ustedes pueden leer se llaman onomatopeyas. Van a haber sonidos, por ejemplo, que están interpretando un golpe. Van a encontrar sonidos que interpretan caídas, que interpretan choques, que interpretan el cerrar las puertas, las campanas, ¿cierto? Hagamos un ejercicio en la casa. Cuando ustedes, por ejemplo, a ver, yo les digo, hagan el sonido de una campana. Generalmente ustedes me van a decir tilín, tilín o talán, talán, ¿cierto? Si yo quiero hacer, por ejemplo, el sonido del golpe de una puerta, me van a escribir paf, paf, ¿cierto? O pum, pum, qué sé yo. Cada uno tiene su forma de interpretar sonidos, pero la idea es que se entienda y que esta palabra sea lo más asociada posible al sonido que nosotros queremos interpretar dentro de nuestro texto, ¿ya? Entonces, ese sonido se llama ¿cómo? Onomatopeya, ¿cierto? Ruidos o sonidos que indican qué le pasó o hizo el personaje, ¿ya? Por ejemplo, ahí veamos la historia para ver qué le pasa a este personaje. Dice, lo veo muy preocupado, compadrito. ¿Qué le pasa? Le pregunta el caballero ahí a Condorito. Los dirigentes del club hicieron un trueque, me pasan a otro equipo. Bueno, eso le pasa a muchos jugadores que los canjean. Sí, sí, plop. Pero a mí me cambiaron por una máquina de cortar pasto, dice. Entonces, ¿qué está diciendo él? Él principalmente no era futbolista, ¿cierto? Él era a lo mejor el que cortaba el pasto, ¿o no?
o simplemente él está insinuando que le cambiaron por una máquina a cortar pasto y por eso el otro se va como volando hacia arriba de la impresión, ¿cierto? Porque Condorito está hablando semejante tontera. Entonces, por esa razón se va y se produce ese sonido, así como plop, ¿ya? Y este es como el sonido característico que ocupan acá en Condorito, chicos. Ya el plop lo van a encontrar bastante. Esa onomatopeya. Veamos otro ejemplo, dice acá. Los compromisos, dice allí. ¿Cómo le digo que no voy? Estoy tan feliz. Hoy va a salir todo perfecto. Oh, qué triste. ¿Cierto? Ellos probablemente tenían una cita, se iban a juntar, ella ya tenía todo listo y él estaba planeando recién cómo decirle a ella que no va a asistir a ese compromiso, ¿ya? Nuevamente volvemos a encontrar el elemento, la viñeta, ¿cierto? Que es el cuadrado que nosotros podemos encontrar de forma externa a nuestra historia. Luego tenemos el globo o bocadillo, que son estos globos de diálogo que están adentro, ¿verdad? Globo o bocadillo, ojo con eso, el globo también se puede llamar de esta manera. Bueno, y el título de nuestra historia. Súper importante que nuestro cómic tenga un título. ¿Por qué les digo que ustedes tienen que aprender estos elementos? Porque más adelante también van a tener que crearme una historieta, chicos, ¿ya? Rabillo, miren para acá. El rabillo es este, digamos, como triángulo que va junto al globo o bocadillo y que apunta hacia la boca de la persona que está hablando. ¿Ya? Ese se llama rabillo. Es la puntita que tiene este globo y que sale desde la boca de la persona. ¿Ya? Indica quién habla. Miren, acá está lo prometido entonces. Queríamos saber cuáles son los tipos de globo y para qué servía cada uno. Primero teníamos el globo normal que indica que el personaje está hablando, ¿cierto? Está dialogando de una forma común y corriente como lo hacemos en cualquier situación, ¿cierto? Tú hablas, yo hablo, vamos opinando en un tono más o menos moderado. Luego tenemos este tipo de globo que más bien parece como una nube, ¿cierto? Parece una nube y el rabillo, si se pueden dar cuenta, son como pequeñas burbujas, burbujas que se van achicando, ¿ya? Este globo de pensamiento generalmente no sale de la boca de los personajes, sino que sale de la cabecita de los personajes, porque están representando un pensamiento, ¿ya? Y por último tenemos este globo con puntas, ¿verdad? Este globo con puntas indica que el personaje está gritando, o sea, aquí ya no estamos conversando con un tono moderado, sino que más bien estamos levantando la voz. Veamos otros tipos de signos, ¿ya? Tenemos el globo con garabatos, ¿ya? Que indica que el personaje está insultando. No necesariamente van a estar mencionando garabatos que ocupamos acá en Chile muy grotescos, ¿cierto? Sino que en otros países los garabatos puede ser más bien un insulto, ¿cierto? Como cuando decimos tonto, bobo, estúpido, ese tipo de cosas así, también son consideradas garabatos dentro de la historieta, ¿ya? Miren, globos con sonidos. ¿Cómo se llamaban los sonidos? ¿Lo recuerdan? Muy bien, se llamaban onomatopeyas, ¿cierto? Globos con onomatopeyas, como por ejemplo, plop, gloop, crash, toc toc, puff, sniff, ¿cierto? Cuando yo toco una puerta, toc toc. Globo con una ampolleta encendida, ¿qué significa? Que se le acaba de ocurrir una idea brillante al personaje, ¿ya? Y esto no solamente ustedes lo ven en la historieta, sino que en historia en general, ¿cierto? Cuando decimos se nos prendió la ampolletita es porque se nos acaba de ocurrir una buena idea. Y globos con signos de interrogación, cuando el personaje está intrigado por algo que no entiende. En conclusión, veamos entonces. Tenemos el cómic o historieta, ¿cierto? Que es una narración que se produce con una serie de dibujos. Habíamos dicho que como es la mayoría del cómic lo componen elementos gráficos, como por ejemplo los dibujos, ¿ya? Estos no están considerados dentro de los textos literarios, ¿ya? De los cuales pueden tener o carecer de texto. ¿Por qué entonces no estaban considerados dentro de los textos literarios? Porque podían carecer de texto. Y si yo tengo un cómic sin texto, entonces no le podría llamar literatura, ¿verdad? ¿Cuál era la estructura del cómic? La situación inicial, desarrollo de acciones y la situación final. Al igual que cualquier otro tipo de texto literario, chicos, la historieta o cómic también tiene su estructura, ¿cierto? Que es el inicio, el desarrollo y el desenlace. Ahora, lo que pasa con la historieta es que
los diálogos están mucho más resumidos y son mucho más acotados que cuando yo escribo, por ejemplo, un cuento, ¿verdad? No se dan detalles ni descripciones de los personajes ni nada por el estilo, sino que principalmente cuentan el inicio de un problema, lo solucionan y finalmente se muestra el resultado final. Pero muy breve. Están los personajes dentro de la historieta, chicos. Los personajes pueden ser personas, animales, cosas y objetos que tienen actitudes humanas. Más adelante, cuando veamos el género lírico, vamos a ver cómo se llama cuando a los objetos les damos actitudes humanas, ¿ya? Y tenemos los tipos de cómics, ¿ya? Vamos a encontrar cómics de aventuras, de acción, de humor, ¿cierto? Como se caracteriza mucho con Dorito, policiales y de héroes. Ustedes me imagino que han leído muchas historietas de héroes, ¿cierto? Como por ejemplo de Batman, puede ser. El año pasado yo vi una que andaba por el colegio de Batman. ¿Cuál es el propósito del cómic? Al igual que todos los textos literarios, recuerden que este no es literario, sin embargo, la diferencia que tiene con los otros literarios es que el objetivo de este es entretener, ¿ya? Y puede abordar diversos temas. Pueden ser historias de política, puedes hablar de la situación ambiental, pueden hablar de situaciones de colegio, etcétera. O sea, yo puedo abordar un montón de temas dentro de mi historieta, ¿ya? Yo acá les había dejado dos links donde ustedes podían encontrar más información al respecto. El primer link era sobre un resumen de lo que yo había explicado recién, pero explicado de otra manera, digamos. Y el segundo era una pequeña guía.